Bueno, pues continuamos y damos paso a la primera mesa que hemos denominado Conociendo los ODS. En primer lugar, vamos a contar con la participación de Maider Maraña, es la directora de Baqueti Fundazioaren Zuzendaria, que es una organización bien conocida en Euskadi, muy vinculada a la transformación social y a la resolución de conflictos y siempre con una clave en su trabajo y en su identidad basada en los derechos humanos. Maider, como consultora independiente, ha sido y es asesora en cultura, en derechos humanos, en políticas públicas para organismos internacionales tales como UNESCO o la propia Comisión Europea y asimismo con gobiernos locales y asociaciones. Ella es licenciada en Historia y se ha especializado en los derechos culturales, políticas públicas en materia patrimonial, equidad de género o participación social. Es autora de diversas publicaciones como Cultura y Desarrollo, Evolución y Perspectivas del año 2010, Patrimonio y Derechos Humanos 2015 o Cambio Climático, amenaza a los derechos humanos más recientemente en el año 2020. Hemos escuchado y hemos tenido la oportunidad de varias veces, algunos de nosotros y de nosotras, sobre todo algunas compañeras nuestras, de escucharla varias veces a Maider ya sobre su posicionamiento y sobre lo que opina también sobre la Agenda 2030 y los ODS. Y en ese sentido le hemos pedido que nos haga su aproximación y muy centrada también, o como veremos, relacionada con los derechos humanos. Así que nada, adelante Maider, todo tuyo. Vale, mil esker. Bueno, la verdad es que es un placer estar siempre en Bilbo y volver a esta ciudad. Vamos a intentar mantener tiempos, porque además es verdad, como planteabas, que ya en la anterior mesa no han salido un montón de los temas que también pensaba ir tocando, pero efectivamente me he permitido, a raíz de lo que me planteaba, de lo que me planteaban desde EDE, pues un poco pensar como en voz alta, ¿no? Estas respuestas a la agenda en los cursos, encuentros, incluso reuniones con mis propias compañeras y compañeros, ¿no? De esto y la Agenda 2030, ¿no? ¿Y esto qué es y tal, ¿no? Y a mí siempre me suele gustar definir las cosas por qué son y por qué no son también, ¿no? Porque muchas veces al final terminamos de explotar contra algunos conceptos, contra algunas herramientas, por lo que no son. Y bueno, es que efectivamente hay herramientas que pueden ser solo lo que son, no más, ¿no? Y yo sí que comparto, que también ha salido en la anterior mesa, que esta Agenda 2030 es un camino. Podría haber sido diferente, pero es uno de los caminos y es una ruta. Y en ese sentido sirve, puede tener baches, puede tener problemas, pero la idea es que nos vaya conduciendo a un destino que tampoco es único. Generalmente en los caminos tenemos varias vías de salida. También, desde mi punto de vista, claramente la Agenda 2030 es internacional, lo cual para algunos es un término negativo y para otros positivo. Personalmente para mí va a ser positivo, yo vengo del mundo de las Naciones Unidas, aunque me suelo colar a veces en lo local y luego vuelvo y hago estas cosas, pero lo que tengo muy claro es que es aplicable y adaptable y es quizá en eso una de las herramientas internacionales que nos permite eso. Porque otras herramientas internacionales de todo este conglomerado del Sistema Internacional de Naciones Unidas, Comisión Europea y otros no siempre nos permiten esa adaptabilidad. Entonces sí que yo veo que la agenda nos permite eso. Y yo aquí está vinculado también a la última intervención que hacíais desde el público. ¿Qué es la agenda? Pues la agenda, y aquí es lo que yo más defiendo, es un elemento de consenso. ¿Y con esto qué quiero decir? A veces en mis talleres, para evitar, sobre todo en aquellos grupos que intuyo que van a ser escépticos, les pongo primero a que ellos definan cuál sería la agenda. Y lo que hacen es pelearse, que además no sé si sabéis que los vascos son muy tozudos y entonces no es tan fácil, ni siquiera en grupos que pertenecen más o menos a la misma geografía, a la misma edad, al mismo campo social, a la misma estructura vital, etcétera, y tampoco llegan a una agenda para los retos y lo que habría que hacer. Pues entonces creo que es valorable que este es un consenso, una hoja de ruta firmada por 193 representantes de estados tan diferentes y con valores democráticos y culturales tan diferentes como Arabia Saudí, Estados Unidos, Uganda, las Seychelles o Japón. Y esto es una realidad. Y entonces, cuando la gente dice, es que esto es agua de borrajas, pues es un consenso muy difícil de sacar adelante. Y por supuesto que para un consenso, y personas aquí que trabajáis también en mesas políticas, sabéis lo difícil que es llegar a mínimos comunes denominadores. Pero son
determinantes, ¿no? Eso es la agenda. Ya está. A alguien le parecerá poco y a otra gente demasiado. ¿Qué no es la agenda? Pues la solución a todos los problemas. Que esta es otra. La gente agarra y dice, ¡puf! Fin del hambre. Pues es imposible. Imposible, pues ya está. Pues entonces nos vamos a casa. Pero la verdad es que si no la hubieran puesto, también nos quejaríamos. Hay que poner como meta el fin del hambre, aunque no lo vayamos a conseguir en todas sus dimensiones. Tampoco es inamovible. Efectivamente, se están produciendo transformaciones en la Agenda 2030. Muy lentas, sí, es el sistema internacional de protección, es el sistema de Naciones Unidas, los cambios son evolutivos, no es fácil, pero efectivamente, por ejemplo, ya sabéis que hay muchas iniciativas, por ejemplo en Euskadi, para hacer un 17+1, ¿no? Para integrar la diversidad lingüística para unos, la cultura para otros. La agenda tiene incluso eso, ¿no? Entonces, no es inamovible. Si no te sientes cómoda, por ejemplo, con, no sé, el 8, que habla de crecimiento económico, pues perfecto, amóldala, o sea, no hay ningún problema. Y tampoco es una respuesta única. Quiero decir, no, efectivamente, la agenda por sí sola, ella sola, por mucho que nos involucremos todas esas personas que mencionaba antes el director del Gobierno vasco, no vamos a conseguir efectivamente que todo se resuelva, ¿no? Entonces, no es una respuesta única porque fue la que se encontró como una vía útil para que la firmaran 193 representantes de estados. Pero efectivamente podemos buscar nuestras propias vías. ¿Que necesitamos un 17+1? Pues lo creamos. Y yo planteo esta pregunta, no la voy a responder ahora, ¿vale? Pero, ¿y si no existiera la agenda? Y ahí la dejo, ¿vale? Y otra de las cosas que efectivamente yo vengo del mundo de los derechos humanos, los defiendo, los defenderé siempre, y una de las cosas que también suele surgir, ¿no? Como los mitos, es, pues si ya existían los derechos humanos, ¿para qué la agenda? Porque en teoría es lo mismo, porque en cambio no tiene nada que ver, ¿no? Pues aquí también hay muchas dudas, ¿no? Entonces, a mí me gusta también trabajar, vale, pues vamos a ver qué tienen en común y en qué se diferencian la Agenda 2030 y todo el conglomerado del derecho internacional de los derechos humanos. Pues en común, a ver, yo sí que siento que comparten unas bases morales, éticas, ¿no? Unas líneas de base. Eso de poner a la persona en el centro, ¿no? Que, bueno, yo creo que en eso estaríamos más o menos todas de acuerdo sin necesidad de explicarnos más, ¿no? Y luego, evidentemente, comparten algunos marcos. Primero, que son internacionales. O sea, nacen en la misma sala. No sé si habéis tenido la suerte, pero os recomiendo intentar ir alguna vez. En esa gran sala de Naciones Unidas de la Asamblea General ahí en New York, nacen allí, efectivamente. Ese es el marco. Y entonces, en ese marco, efectivamente, son instrumentos que necesariamente tienen pautas en común, ¿no? Y también son frutos del consenso. Luego vamos a ver que el consenso llega de diferentes maneras a la agenda que a los derechos humanos. También son universales en el sentido de que, ¿por qué todos conocemos esta agenda y nadie conocía la anterior? Porque hubo una antes. Hubo la agenda, que además me encanta, porque tú pusieron el nombre este de, como si realmente ellos sí que fueran a solucionar todo, los objetivos de desarrollo del milenio, ¿no? Eran ODMs, efectivamente. El milenio ya está. Y, pues no, la agenda ya tenía muchos problemas y la tuvimos que mejorar en esta. Y ya voy adelantando, la tendremos que mejorar en la siguiente. Pero bueno, en definitiva es más universal, igual que los derechos humanos, quiero decir, se nos aplican a todas. Y luego a mí me gusta esto de la indivisibilidad, transversalidad. ¿Por qué? Pues porque no podemos elegir qué derechos humanos cumplimos como gobiernos y también como personas individuales, y tampoco deberíamos hacer eso con la agenda de, mira, esto me gusta más de este paso, ¿no? De este ODS. Aunque luego esto efectivamente lo podemos debatir. Y sí que yo comparto que la Agenda 2030 y los derechos humanos se pueden retroalimentar. ¿Qué quiero decir con esto? Que si efectivamente, imaginemos, no me sé las 169 metas de memoria, de hecho no me sé ninguna, pero si tú te sabes realmente que, por ejemplo, van a intentar reducir en un 40% la mortalidad materna, pues evidentemente eso va a mejorar el derecho a la salud de las mujeres, ¿no? Embarazadas, durante el parto, etc. ¿Consigue efectivamente que todas las mujeres del mundo tengan acceso a ese derecho? No. Hemos reducido solo un 40%. Entonces, se retroalimentan sin lugar a dudas. Si consiguiéramos todas las metas de la Agenda 2030, ¿conseguiríamos mejorar la situación de implementación de derechos humanos? Sin lugar a dudas. Pero, y ahora vienen las diferencias. ¿Por qué necesitamos las dos cosas? Pues los derechos humanos, efectivamente, no tienen un límite de tiempo. No se van a terminar en el 2030. Los derechos humanos son como
una base para siempre. Algunos lo ven como un objetivo utópico al que llegar, otros lo ven como la base sobre la que construir. Bueno, eso tiene que ver con las personalidades en parte, pero los derechos humanos no se centra tanto en ese sentido de indicadores intermedios, ¿no? No vale con el 40%. O sea, todas las mujeres tienen derecho a un acceso a la salud, ¿no? Y seamos realistas, hay diferencia en la rendición de cuentas. La Agenda 2030, como se ha planteado en la anterior mesa, sí que tiene un sistema de seguimiento, pero desde la sociedad civil organizada internacional en general se defiende que es un sistema que casi se podría considerar voluntario, porque no tiene los mecanismos tan exigentes como los sistemas del derecho internacional de los derechos humanos, ¿vale? Entonces, también en eso, ahí vamos viendo respuestas a cómo logramos consensos y otra serie de cuestiones. Yo siempre digo que eso no significa que sea papel mojado. O sea, un país que haya retrocedido, por ejemplo, en todos sus indicadores, no se sale de rositas. O sea, no es verdad que la comunidad internacional no tenga un peso. Pero bueno. Y por tanto, como decía, los derechos humanos siempre van a seguir existiendo en ese campo porque siguen siendo esa montaña que escalar, ¿no? Ese marco último al que aspirar o por el que luchar. Entonces, ¿están vinculados? Están vinculados. ¿Son diferentes herramientas? Sí, porque también necesitamos diferentes herramientas en nuestras vidas. También no sé, igual, en cualquier país tenemos por un lado la Constitución, pero luego hay un gobierno que cambia cada 4 años y te presenta un plan de gobierno. Y ambos instrumentos son necesarios. O sea, y bueno, yo creo que la Agenda 2030 y los derechos humanos también son dos herramientas compatibles que si ambas se cumplieran, sobre todo que si la Agenda 2030 se cumpliera, los derechos humanos estarían mucho mejor representados, cubiertos, implementados, etcétera. Pero, y que si los derechos humanos estuvieran mejor implementados, la Agenda 2030 iría más rápido, pero que efectivamente son dos herramientas necesarias, dos sistemas diferentes. Vale, y aquí viene la otra pregunta ya. A mí la Agenda 2030 incluso me estás convenciendo de que tiene algún sentido, pero es que resulta que el área donde yo trabajo es que no está. Y esto le pasa a un montón de gente. Vale, ha pasado al revés, dale palo, sigue. Pues, por ejemplo, una ya se ha mencionado, que es la cultura, ¿no? Que es algo... La gente que trabajamos en el mundo de la cultura, que venimos de ese mundo, es frustrante como en todos los discursos de todos los gobiernos a nivel internacional, local, nacional, etcétera, la cultura es clave, pero luego a la hora de implementarla en políticas concretas, con presupuestos adjudicados, etcétera, pues la cultura... Pues somos el pisco labis del final, ¿para qué engañarnos? Y en la agenda pues no llegamos ni a estar en ese momento. Y aquí podríamos debatir que UNESCO como Organización de Naciones Unidas no tuvo peso para luchar por la cultura y su rol en el desarrollo sostenible y un montón de temas que nos podrían dar hasta las 11 de la noche, pero la verdad es que la cultura per se no está. Hay alguna mención en el típico subtítulo largo de una meta, pero no está. Hizkuntza aniztasunarena, la diversidad cultural, lingüística, pues tampoco. Si la cultura no está, pues eso, las lenguas... En políticas públicas seguimos, ¿no? Igual en Euskadi, aunque en parte también, pero con una mirada muy, pues eso, como si esto fuera una torre de Babel y no sabemos realmente trabajar la diversidad lingüística desde una gestión positiva, ¿no? O sea, el deporte tampoco está. El otro día estuve con un municipio de Guipúzcoa dándoles una formación y tal, y querían trabajar desde pues, departamento, no sé exactamente cómo se llama, de deportes. Oye, que en la Agenda 2030, o sea, no hay ningún rol para ese campo, ¿no? O sea... el voluntariado, esto también estuve con los de Guizalde y resulta que el voluntariado pues tampoco, ¿no? O sea, dentro de los agentes pues en algún momento retóricamente se menciona, pero tampoco tiene un rol. Entonces, ¿qué pasa? Pues que hay un montón de sectores que no están, la verdad, en la agenda, porque efectivamente, bueno, que... No os podéis imaginar lo que son esos procesos de miles de ONGs allí todas en Nueva York, cada una pidiendo lo nuestro, uniéndonos entre todas, lobbies, más los lobbies empresariales, más los lobbies políticos, más cada país, más cada gobierno regional de cada país, más allí cada cual planteando cuál debe ser su ODS, cuál... Bueno, pues eso, pues algunas cosas no estuvieron. Yo lo que planteo siempre es, fijémonos entonces en la implementación. No podemos seguir... Porque nos puede volver a pasar. Nos pasó ya con la primera agenda, nos ha pasado con la segunda, nos ha pasado también en los derechos humanos también. Por ejemplo, el derecho a participar en la vida cultural ha sido uno de los últimos en ser realmente reconocido, consensuado, etc. Yo lo que planteo es busquemos las vías en la implementación. La agenda existe, nos guste o no. La agenda está siendo aceptada por todos los gobiernos, nos guste o no. Bueno, pues vamos a jugar con el campo de fútbol que nos han dado, aunque no sea exactamente nuestra talla, ¿no? Entonces,
Sí, vale, para adelante. Vale, no sé por qué esto estaba así, esto es lo de lado, que se repetía esto. Vale, entonces, he querido traer unos ejemplos, ¿vale? Porque a veces está bien hablar desde lo teórico y he apostado por traer, antes de estar donde estoy ahora, en la Fundación Baquetti, que estuve durante 6 años en la universidad, en un grupo de arqueólogos además especializados en época medieval y tal. Eso que hice, me miran como en la Agenda 2030, ¿no? Y efectivamente, además, encima trabajan en temas culturales, o sea, realmente, pues mira, luego al final resulta que íbamos demostrando a través de nuestros proyectos que también incidíamos en diferentes ODS, a pesar de que la palabra cultura, y nosotros en concreto trabajábamos en patrimonio cultural, pues no estaba involucrada, ¿no? Pues por ejemplo, ahí tenemos un proyecto que teníamos en Argentina, que es esa excavación, una excavación normal, como la que han encontrado estos días la mano famosa que estamos viendo, que está guay porque se visibiliza el trabajo de los arqueólogos. Era una excavación, pero resulta que esa excavación está cocatuada, ubicada, ubicada en un territorio absolutamente pauperizado, con unas situaciones extremas de pobreza, y entonces, efectivamente, viendo cómo hacer que la gente también local trabajase, se involucrase en el proyecto y tal, pues estábamos generando también una lucha que iba en favor del ODS 1, ¿no? No sé si conocéis algunos de vosotros Guecho y las galerías de Punta Begoña, esa recuperación de espacios absolutamente abandonados, pero con un significado muy vinculante para la población, que también tiene contenido de temas de memoria histórica y otro, ¿no? Integrar todos los elementos urbanos para tener unas ciudades realmente más inclusivas y más sostenibles y con una participación real, ¿no? Aquí veis a un montón de alumnado de Guecho que tiene por fin la posibilidad de entrar en esos espacios que antes estaban como vetados, ¿no? Rengoa. Bueno, aquí hay otros ejemplos de cómo efectivamente también estamos promoviendo desde proyectos culturales el ODS de paz, de justicia y de instituciones sólidas. Esto de Añana ahora os cuento mejor. O cómo también desde la cultura estamos incidiendo, por ejemplo, en procesos de igualdad de género o de lucha contra las desigualdades, ¿no? Este, por ejemplo, era un trabajo que hicimos durante años sobre visibilizar lo invisible, ¿no? Y visibilizar cómo las mujeres resulta que también estábamos en el patrimonio cultural, pero no solemos aparecer, ¿no? Y cuando hablan de localización, claro, yo también me pasa, oigo que en Bilbo, o sea, situar local 2030 y dices, claro, Bilbo, yo ahora que vivo en Donosti, llego a Bilbo y también el Bilbo me parece enorme, o sea, claro, es que normal. Pero ¿sabes qué? Es que resulta que lo de localizar los ODS no tiene que ver con que, claro, es que Bilbo... Y por eso me gusta poner este ejemplo de Salinas de Añana. No sé si habéis ido. Y si no habéis ido, pues el verano es vuestro momento para ir, entre junio y septiembre, que es la cosecha de la sal. Cuando es la cosecha de la sal, bueno, yo trabajé, por suerte, durante muchos años con la gente de Salinas de Añana. Al principio, no hace tanto, hace 15, 20 años, cuando empezábamos a pensar qué hacemos con este espacio, nos miraban como si todo fuera una utopía. Para quien no lo conozca, este es un pueblo de 150 habitantes, arriba abajo, que en los años 70-80 se empieza a despoblar, porque hasta ese momento el pueblo durante 7000 años había vivido de una mezcla de cosechar sal y cosechar otros productos, y con la industrialización de las salinas de mar, estas salinas ya no son rentables. La gente que hace, pues normal, tiene que ir a Vitoria a trabajar pues, en las grandes, pues en la Michelin, en la Mercedes, en la que correspondiera. Y el pueblo se despobla y por tanto se deja de sembrar la sal, siempre hay 2 o 3 que se han mantenido ahí con 2 o 3 eras, y en el año, hacia finales del siglo pasado, en el año 2000 aprox, se empieza a apostar por decir, no, aquí hay que buscar un proceso de recuperación de este entorno. Y se empieza a trabajar muy micro. O sea, lo que ahora veis, porque igual alguno incluso lo habéis visto ahora en MasterChef, ha sido un proceso de mucho tiempo, de ir poco a poco y de ir como reinventándose. Pero, ¿qué han conseguido? Pues recuperando el espacio físico, la actividad de las salinas, también desde un enfoque absolutamente de patrimonio cultural. Incluso han conseguido han entrado dentro de una categoría de Naciones Unidas que son los patrimonios agrícolas inteligentes, bueno, es que no me sé exactamente el nombre. Quiero decir, han apostado por lo local y lo internacional y por marcar algunas de los ODS donde están pues, teniendo un verdadero efecto, ¿no? Por ejemplo, en salud y bienestar, incluso no solo que su sal realmente efectivamente está demostrando tener unas cualidades para la salud muy diferente a la que compramos en un supermercado, también más barata, eso es real, sino que, por ejemplo, han puesto incluso un sistema
que tú puedes meter tus manos y tus pies y las personas locales tienen entrada gratuita. Por tanto, la persona de la tercera edad tiene spa gratuito para los pies y las manos en Salinas de Añana, ¿no? El trabajo remunerado decente para la población. Pues no sé exactamente, pero yo creo que estaban en pleno empleo. Un pueblo de 150 habitantes que han atraído a nuevos pobladores, incluso personas, familias migrantes, etcétera, que han querido venir, y es que está dando trabajo primero a la gente local, que luego tendrán sus problemas, por supuesto. Y por tanto está siendo una realidad. Han abierto nuevos negocios de restaurantes, de hoteles, de cual. Producción y consumo responsables, una producción absolutamente local, absolutamente compatibles con un ecosistema, sostenibles, y luego pues eso, ecosistemas terrestres que en vez de abandonar los recuperamos, ¿no? Entonces, un pueblo de 150 habitantes, ¿vale? Entonces me parece a veces interesante recuperar este ejemplo como para ver que no siempre, a ver, que sí, que necesitamos inversiones públicas, etcétera, pero no es solo cuestión de tamaños y de grandes apuestas. A veces, bueno, es otra mirada. Y para ir terminando, dale para adelante. Algunas de las cosas que ya hemos empezado a plantear. Pues todo esto de la agenda está muy bien, pero efectivamente yo sí que plantearía que lo que decía en parte también el director, ¿no? Lo primero que hacemos todos es decir, mira, es que yo ya hago todo esto, ¿vale? Pero ojo con las autovalidaciones falsas, ¿no? Ojo con hacer clic en todo. La agenda hay que centrarse más en el espíritu. Está muy bien como diagnóstico primero empezar por todo lo que ya se hace en este municipio con respecto a la agenda, pero ahora me queda en realidad mirar los gaps, o sea, qué es lo que realmente no estoy haciendo, cuáles son los cruces que realmente no estoy utilizando. Yo siempre planteo que no vamos a poder implementar los 17 objetivos desde cada una de nuestras microinstituciones. Estoy de acuerdo. Pero lo que tampoco podemos es, yo me acuerdo con una consultora de medio ambiente que trabajaba, me dice, nosotros implementamos la Agenda 2030 totalmente. Y luego resulta que solo implementaban realmente las de ecosistema, clima, ¿no? Entonces, la agenda tiene 5 P's, como lo sabéis. Pues uno es prosperidad, planeta, tal. Otro es paz, otro es personas. Vale, si no estamos realmente aplicando algo, me tengo que callar ya, de cada uno de las P's o de cada uno de los grupos, no estamos realmente trabajando en el espíritu de la agenda. Por tanto, implementemos un proyecto ambiental si esa es nuestra especialidad, por supuesto. No se trata de que ahora también trabajes en, no sé, crecimiento económico, pero acuérdate de que de algún modo tendrás que trabajar con población vulnerable para no aumentar brechas, o tendrás que garantizar que también estás, no sé, creando instituciones más sólidas o trabajando en partenariado. Buscar las interconexiones, por tanto, como decíamos, y emplearla para cuestionar nuestro accionar, no tanto para lo que ya hacemos, sino ir más allá. Y buscar, por tanto, aquellos, como decíamos, aquellos gaps. Y también os invito a la gente, sobre todo, que no venís tanto del mundo institucional, sino más como desde las ONGs o desde grupos culturales o desde otro tipo de... que entendáis que al final esto es una herramienta también que os puede servir como puente para hablar con las instituciones. Las instituciones están aceptando este lenguaje de la Agenda 2030. Y yo, sinceramente, prefiero que el presidente del Estado español lleve el pin de los ODS que a que lleve, por ejemplo, un pin, no sé, pues de una metralleta. O sea, sinceramente, es un lenguaje más común. Entonces, nos puede servir como algo común y como un lenguaje también exigible. Exijamos a nuestras autoridades que cumplan la Agenda 2030. Vayamos a nuestros municipios, diputaciones y gobiernos a pedir esto. Y recordar siempre eso, que esto es un consenso, no es la agenda de Maider. Si yo la pudiera hacer, la haría de otro modo, pero estoy convencida de que si tuviera que consensuar con todas vosotras una agenda, pues nos saldría parecida. Entonces, centrémonos sobre todo en implementarla y en caminar. Y es que... Es que ricasco, Maider. Siempre interesante, como habéis podido comprobar, tu presentación, bueno, tu relato, ¿no? Y yo creo que también tu posicionamiento en relación con toda tu trayectoria y todo lo que nos puedes aportar, ¿no? Desde la experiencia práctica que has traído, algunas de ellas muy interesantes. Bueno, y ahora continuamos con María. María Rodríguez es gestora de proyectos en Simple. En Simple. En Simple. Tiene formación en liderazgo emprendedor e innovación por la Universidad de Mondragón, máster en marketing digital. Trabajaste en un proyecto de fin de grado en una empresa web y con análisis de datos, influencer marketing y planificación y gestión de equipo internacional. Y en la actualidad eres consultora en Simple.
y gestora de proyectos de un proyecto que ahora nos vas a compartir, ¿no? Que se llama Actuate. Hemos querido traer esta experiencia también hablando con ellos y con ellas desde una experiencia muy práctica, desde una herramienta de una aplicación que nos puede ayudar o bueno, nos puede traer acciones o herramientas para que cada uno de nosotras podamos conseguir pues, aportar, ¿no? en nuestro granito de arena en toda esta cuestión. Entonces, bueno, pues adelante para que nos des pie también a ver algún vídeo y a presentar la aplicación. Eskerrik asko. Bueno, arratsalde on danori, nire izena Maria da. Bueno, placer bada gaur hemen egotie, ze azkenean ostegun arratsalde bada eta dana beteta dau. Así que, bueno, ikusten da, danok era batera o bestera konprometitute gauzela bebai, ez? Que, bueno, nire lehenengo aldiz da bebai holan mikrofono batekin berbetan, así que, bueno. Bueno, como decía, yo me llamo María, vengo de la empresa Simple. Simple es una consultora de innovación social que está situada en Donosti. Ya llevan más de 10 años trabajando pues, con temas sociales, ambientales. Yo solo llevo 2 añitos, pero bueno, en estos 2 años creo que he aprendido bastantes cosas. Hemos trabajado con casi más de 100 empresas en mejorar su impacto socioambiental. Casi el 83% son pymes. Y bueno, hoy no vengo a hablar de empresa, ni de gobiernos, ni de cómo lo están haciendo, porque Maider y bueno, también antes lo han explicado súper bien. Yo hoy os vengo que penséis un poco en qué es lo que hacemos cada uno en nuestro día a día, porque es verdad que todo el mundo, de una manera o de otra, contribuimos a que esto suceda. Entonces, bueno, como os decía, en Simple hemos trabajado con muchas empresas, pero uno de nuestros retos hace 2 años empezó en trabajar con consumidores, ¿no? Vemos al final que, aunque sea un reto explicar qué son los ODS a la ciudadanía, en realidad todos hacemos más de lo que creemos. Bai, ya está. Bai. Vale, lo que decía, todos hacemos mucho más de lo que esperamos. Entonces, bueno, hace 2 años yo entré en Simple y mi jefe justo estaba, bueno, siempre le han preocupado mucho estos temas, ¿no? Decía, joder, ¿qué hacen los gobiernos o qué hacen las empresas, ¿no? Para frenar el cambio climático? Hasta que un día se puso a pensar y, bueno, yo como persona, ¿cómo contribuyo a frenar esto, ¿no? Pues con pequeñas acciones como, por ejemplo, subir el ascensor o ducharse en menos de lo que tarda una canción o tener coche. O sea, hay muchas cosas que antes comentaban, ¿no? Que son incoherentes con lo que luego estamos pidiendo. Así que dijo, jolín, pues hay muchas personas que están involucradas con estos temas, pero ¿cómo involucramos a la ciudadanía en general que quiere hacer cambios pero no sabe ni por dónde empezar? Porque si os fijáis, todos estamos súper liados, ¿no? Ir a trabajar, pues algunos tendréis hijos, cuidarles, no sé qué. Estamos saturados de hacer diferentes cosas y esto al final pues es como la última prioridad, aunque sea que queramos hacer, ¿no? Entonces, bueno, me lío, pero mi jefe, que se llama Íñigo, creó una aplicación que se llama Actuate. ¿Qué queremos conseguir con Actuate? Pues que cada uno de nosotros en menos de 80 días podamos hacer 8 retos sostenibles en diferentes áreas. Por ejemplo, en hogar, en la empresa, en tecnología. Hay muchísimos retos que podemos hacer. Os quiero enseñar un vídeo primero para que os imaginéis qué es y luego sigo. Bueno, con paciencia. ¿Te gustaría vivir de manera más sostenible pero con tus valores, tu ritmo, tus gustos? Para ti hemos creado Actuate, una fórmula para que mejores silenciosamente el mundo. ¿Cómo? Logrando 8 retos junto a 8 personas en 80 días. Descárgate la app. Regístrate. Espera a que te demos acceso. Márcate tu primer reto y saluda en el chat.
Marca tus retos como realizados. Celebra cada logro. Sabemos que implantarlos en el día a día es muy difícil. Por eso, Actuate solo funciona si lo haces en equipo. Tendrás 80 días para completar este viaje. Un viaje que te ayudará a unir tu consumo y tus valores. Para siempre. Mejora silenciosamente el mundo. Vale, bueno, esa es la aplicación que hemos creado. En realidad, a muchos seguramente estaréis ahora buscando en Apple Store, ¿no? A ver si está disponible. Sí está disponible, pero está cerrada. ¿Por qué? Pues porque nos hemos dirigido sobre todo a empresas y organizaciones que quieren trabajar la sostenibilidad o su compromiso RSE, pero no saben cómo hacerlo. Entonces, de momento está cerrada. De hecho, ahora hemos empezado también a trabajar con la Diputación de Tarragona, con empresas como Plastigaur, la Diputación, en trabajar cómo sus empleados pueden trabajar la sostenibilidad con pequeñas acciones que vamos haciendo en nuestro día a día. Si os fijáis, al cumplir cada reto aparecían 2 objetivos de desarrollo sostenible que contribuyen directamente a las acciones que vamos haciendo en nuestro día a día. Entonces, ¿puedes pasar? El siguiente. Bueno, ya han explicado qué son los objetivos. Entonces, bueno, pues como decían antes, ¿no? Pensamos al final que muchas veces los objetivos de desarrollo sostenible, la sostenibilidad, son temas utópicos o inalcanzables, ¿no? Pero en realidad, sí, los gobiernos, las instituciones, las empresas están trabajando por ello y lo están haciendo y están comprometidas, pero ¿qué hacemos o cómo podemos trabajar nosotros en nuestro día a día para contribuir como podemos a alcanzar estas metas, ¿no? Entonces, bueno, ponía como ejemplos un poco simples, pero que creo que describen cada uno de los ODS. Por ejemplo, en mi caso, que yo hace tiempo ya empecé a trabajar, ¿no? Pues, muy preocupada por la moda sostenible, ¿no? Pues yo directamente creo que jolín, pues no puedo contribuir a todos en mi día a día, pero sí que estoy muy concienciada, por ejemplo, con comprar ropa de segunda mano, pues estaría contribuyendo en el ODS 12. O, por ejemplo, también me interesa mucho el tema de las energías renovables, ¿no? Pues en mi día a día, si contrato energía renovable para mi hogar, pues estaría contribuyendo en el ODS 7. O también como joven, ¿no? Pues me importa mucho pues, mis condiciones laborales, cómo va creciendo las empresas, ¿no? Pues también estoy muy concienciada con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 8. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿vale? Y quiero que penséis cada uno de vosotros en el último año cuánto tiempo y dinero habéis dedicado en donaciones, ¿vale? No son donaciones monetarias, sino de tiempo. Pues, por ejemplo, contribuir a una campaña de crowdfunding. O no sé si sabéis ahora, cuando vais a Eroski, que si le das a aceptar en el momento que pagas, no estás donando como ese céntimo solidario. O cuánto tiempo habéis dedicado a cuidar de personas mayores. O cuánto tiempo cuánta ropa habéis donado a gente que lo necesita. O alimentos al banco de alimentos, ¿no? Os dejo 30 segundos para pensar, cada uno de vosotros, igual los que tenéis papel lo podéis apuntar. ¿Vale? Cuesta, ¿no? Bueno, estoy segura que a todos se os ocurre o 2 o 3, ¿no? Multiplicar eso por 50 años, todo lo que os saldría. Es mucho, ¿verdad? Vale, pues ahora quiero que volvamos aquí. Y quiero que elijáis 3 ODS los que más impactáis o los que más os interesa trabajar, ¿no? Pues como decía yo antes, pues yo estoy súper concienciada con el ODS 12 porque me importa la moda sostenible, me interesa el ODS 8 porque me interesa mi trabajo y cómo estamos creciendo. O también me interesa el ODS 6, creo que es, agua limpia y saneamiento, porque, por ejemplo, cuando viajé a India hace unos años, pues no vi cómo están los mares, cómo están los ríos, ¿no? Y me preocupa mucho pues, verter plásticos a los mares. Quiero que penséis cada uno de vosotros. Vale, no sé si os habrá pasado, pero mira, por ejemplo, yo cuando hacía este ejercicio, yo
Hace un mes más o menos doné en una campaña de crowdfunding creo que era a poner unas placas solares en unos colegios. También he donado dinero pues, ¿no? a apadrinar un niño en África. Son temas que me importan de verdad y por eso lo estoy haciendo. Pero me di cuenta que de verdad los ODS que a mí me interesa contribuir en mi día a día, no hago nada por ellos, ¿no? Muchas veces. Entonces, ese ejercicio quería hacer, ¿no? Que muchas veces contribuimos en nuestro día a día a cosas que nos interesan, que está genial y no quiero que dejéis de hacerlo, pero también pensar en, de verdad, como personas, ¿dónde queremos contribuir? ¿Qué acciones podemos hacer en nuestro día a día, ¿no? Y bueno, yo no me quería explayar mucho porque ya está todo dicho, pero para finalizar os voy a contar una historia. Se llama La historia del colibrí, que en sí ya existe, pero le hemos dado como un toque final. Y es esa historia de esos problemas grandes que no sabemos cómo contribuir, ¿no? Bueno, imaginar, estamos en un bosque y en ese bosque hay un incendio y todos los animales súper preocupados se acercan a un pequeño lago pequeñito que está en el bosque y ven como las llamas pues, cada vez son más grandes, como el bosque se está quemando completamente, ¿no? Hasta que en un momento un pequeño colibrí empieza a coger con su pequeño piquito, ¿no? Coge una gota de agua y lo lanza al fuego. Hace así y todos los animales le miran como diciendo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces? Como se reían de él, ¿no? Y su respuesta fue, yo solo hago todo lo que puedo. Y todos siguieron riéndose hasta que en un momento unos patos con su boca más grande cogían agua y lo lanzaban. O otros animales como los elefantes con su trompa grande pues hicieron lo mismo. Y en un momento los lobos que no sabían también cómo contribuir pues dijeron, venga, vamos a empezar a aullar, aunque sea pues vamos a hacer algo que podemos hacer nosotros, ¿no? Y los perros de la ciudad se dieron cuenta de este sonido y ellos empezaron a ladrar. Entonces las personas que estaban en la ciudad dijeron, jolín, algo está pasando, ¿no? Se está quemando el bosque. Y bueno, pues enseguida fueron los bomberos y las bomberas a rescatar el fuego, ¿no? A apagar el fuego. Pero ya este incendio que se había creado era mucho más pequeño. ¿Qué apareció el día siguiente en las noticias? Pues que unos héroes y heroínas habían conseguido apagar ese fuego. Pero todos en el bosque sabían que ellos, los animales, habían hecho quiénes habían sido los verdaderos héroes e heroínas, ¿no? Entonces mi mensaje es, ¿queréis ser colibríes o no? ¿No? Todos podemos hacer un poquito. Sí que es verdad que no vamos a conseguir un cambio enorme en nuestro día a día, pero todos, si hacemos pequeñitas cosas, pues vamos a conseguir también pues, que los gobiernos, las empresas, pues se aceleren también. Entonces eso, bueno, hay veces que nos podemos sentir culpables, ¿no? De no avanzamos o no hacemos, pero bueno, al final no, yo me puedo frustrar cuando veo que alguien hace, yo qué sé, pues cuando alguien va a Zara y compra, yo qué sé, pues una ropa de tal y me puedo enfadar, pero igual esa persona está haciendo otras acciones que yo no sé o yo soy incoherente luego en mi día a día, ¿no? Entonces yo creo que el mensaje más que ser negativo es positivo, de todos hacemos lo que podemos, pero también creo que no podemos frenarnos, sino que tenemos que hacer más y más cada día. Y bueno, esa era mi charla. Es que ricasco. Pues gracias a las dos por la invitación que nos habéis hecho a pensar desde maneras diferentes en cuestiones similares, ¿no? Me quedo con lo que dice Maider al principio también del busquemos la implementación. También en eso lo has estado indagando tú ahora, María, con ello, ¿no? Con el ejemplo que nos acabas de poner. Entonces, muchas gracias. No vamos a hacer preguntas ahora. Vamos a esperar las preguntas al momento final, después de la segunda mesa, ¿vale? Seguro que tenéis algunas cuestiones interesantes para ambas y luego pues, podemos hacer un pequeño debate con las cuatro presentaciones. Damos paso, bueno, esperamos el minutito de rigor, que ya están impacientes los siguientes participantes, les veo ya nerviosos y nerviosas para salir, pero enseguida seguimos.